Por sin púlpito es como perro sin cola. Yo soy tradicional, porque ¿qué le voy a hacer? A veces he ido a predicar en alguna iglesia con púlpito de cristal, con luces. Me siento, no sé, como un actor, ¿no? Aquí con esta cajita la arreglé y yo creo en los milagros del Señor. Yo creo que en los dones de sanidad. Así que les voy a desafiar ahora a quienes tengan don de sanidad que oren por mí, porque se me quedaron los anteojos en el hotel. Así que, ¿cómo lo voy a hacer? Yo pensé que iba a orar por mí. No, con esto. Con eso veo pura chorrillana nomás. Yo tengo la bendición de que de aquí a una semana cumplo 70 años. ¿Cómo llegué ahí? No sé, solo la gracia del Señor. Y en la última etapa de mi vida ministerial, el Señor me dio el don de escribir. No, déjelo nomás. ¿Ah? En el nombre del Señor. ¡Chú! Y me veo más bonito todavía. Entonces traje unos poquitos libros, porque tenía que traer los libros que van a ser dados de regalo. Esclavo por Amor es una novela que la editamos hace 2 años por la editorial Trayecto en Santiago. Y también El Precursor, que es otra novela. Son novelas especialmente diseñadas para que usted pueda edificarse. No son estudios bíblicos, son historias, pero tienen una base en la escritura. Si usted quiere bendecirme al final, atrasito va a haber una mesita y usted ve ahí si me bendice con algunos. Otro aviso es que si algunos hermanos quieren viajar a Israel, yo les puedo ayudar organizo viajes anuales a la tierra de Israel. Así que ahí me comunican su interés. De una manera, hacer una línea histórica de lo que hemos estado hablando acerca de la cruz. Yo quisiera hablar acerca de la gracia del Señor, tomando como título de este mensaje Mateo 10:8, cuando dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Y esta gracia, que es un favor inmerecido y un don gratuito que el Padre ofrece a la humanidad a través de Jesucristo, que nos da la salvación, la redención, la justificación y también a través del Espíritu Santo la santificación, es un don maravilloso que todos los que somos de Cristo ya lo hemos recibido. Aleluya. El regalo del Señor, donde Él nos ha inscrito en el libro de la vida. A veces para las expresiones teológicas no son tan comprensibles en general, pero una forma que yo entiendo de explicar la gracia del Señor, cómo ella va y es expresada en la mayor manifestación de todas ellas, que es la cruz del Calvario. La gracia es un indulto, ¿no? Hasta el día de hoy, por ejemplo, los presidentes, como una herencia de la monarquía antigua, todavía queda un vestigio jurídico donde los presidentes en cada país, al final del año, tienen el derecho de indultar personas, es decir, gente que no merece, que tiene delitos graves, pueden salir libres simplemente porque alguien firmó el indulto de ellos. Es una expresión de gracia que todavía entonces existe dentro del contexto de nuestra sociedad. La gracia del Señor es maravillosa. Quizás he leído el libro del hermano Glenio varias veces, pero lo que más me ha golpeado al entender la cruz del Señor es la gracia que Él tuvo en dar su vida en la cruz del Calvario. Un día, estando en la ciudad de Nazaret, hay un templo que se dice, ¿no?, en la arqueología, que está encima de la casa que perteneció a María, la madre de Jesús.
Y arriba en ese templo, escrito en latín, no se lo voy a decir en latín, sino que en castellano, está un 14 de Juan, cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y yo no sé si fue en latín o no haberlo leído, pero cuando me quedé parado delante de esa gran estructura arquitectónica, un templo fabuloso que hicieron allí, y leí ese versículo y me vino, porque para mí la gracia es una revelación, no hay raciocinio, no hay lógica, usted no lo va a entender jamás tratando de deducirlo a manera de algún estudio, se le tiene que revelar y lo revela el Espíritu Santo. Y aunque yo había entendido por muchos años la gracia del Señor en el concepto teológico y podía hasta enseñarlo, ese día leyéndolo ahí, ese versículo, me vino un quebrantamiento tan gigante, porque cuando leí la frase que dice, y vimos su gloria, y dije, Señor, yo he visto tu gloria, porque el que cree verá la gloria del Señor. Aleluya. Quien cree puede ver la gloria del Señor. ¿Y cuál es esa gloria? Cristo lleno de ¿qué? De gracia y verdad. Aleluya. Es decir, la gracia del Señor, quien la ve consigue distinguirla, entonces consigue entender lo que es la gran, maravillosa manifestación del amor del Padre. La mayor expresión de la gracia, entonces, la cruz del Calvario, el Hijo de Dios dando su vida por mi muerte, no dando su vida por mi vida, porque yo no tenía vida ninguna, estaba muerto, así como Mauricio nos explicaba recién. Y como tengo la ayuda de nuestros queridos hermanos llenos de gracia que están allá atrás, les voy a pedir que pongan Efesios 1, 3 al 6, que es una expresión de júbilo. Yo creo que la pude entender en esa oportunidad la que Pablo tuvo, ¿no?, al escribir esa epístola, cuando él entonces, no, todavía no, Efesios 1, 3 al 6. Ya. Dice bueno, aquí me tengo que sacarlo lento. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestros... ¿Vamos a leer todos juntos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué todo eso? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para todo eso, el Padre tenía en su corazón que el loor del ser humano, en las expresiones poderosas que Él tiene a través de la obra de Jesucristo, en quien hemos alcanzado toda bendición de delante del Padre, es que nosotros como humanidad entera podamos reconocer y dar loor a la gracia del Señor. Y yo digo, Señor, gracias por poder darte gracias. Gracias, Señor, por poder agradecerte, por poder entonces entender en parte todavía, porque lo iría a entender algún día cuando esté delante de Él completamente. Yo le voy a decir a usted que cuando usted llegue al reino de los cielos va a decir, Señor, ¡wow!, de la que me libré, porque el Señor por una ventanita le va a hacer mirar para allá, para abajo, y va a decir, Señor, gracias por lo que tú has hecho por mí. La idea del Señor es que nosotros le reconozcamos a Él que Él es lleno de gracia, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Eso nosotros lo escuchamos ya en la primera parte de la exposición en estos días. Antes de la fundación antes de los tiempos de los siglos, la gracia del Señor se manifestó.
No quiero tener aquí una contradicción teológica con aquellos hermanos que creen en las dispensaciones. Y voy a creer que las dispensaciones puedo aceptar que existen, pero hay una que las engloba a todas ellas. Porque esa dispensación de la gracia es desde el siglo hasta el siglo, es desde antes de la fundación del mundo hasta el confín de los siglos. La gracia del Señor se ha manifestado. A partir de haber alcanzado salvación eterna por la gracia de Dios, ¿aquí hay algún salvo? Aleluya. ¿Alguien que pueda llamarme hermano? ¿Está seguro? ¿Es que me puedo ir a quedar hoy día a su casa? ¿Puedo, no? ¡Aleluya! ¿Ah? Y tiene 10 luquitas para que me pase, ¿vale? ¡Aleluya! Eso, hermano, aprovechado. ¿Sí? No, porque nosotros, en la gracia del Señor, aterrizando la cuestión, Dios nos llamó a ser parte de una misma familia. Por ese loor de la gracia del Señor, el unigénito pasó a ser primogénito entre muchos hermanos. Así que en esa misericordia nosotros vivimos. Aleluya. Porque dice, en Él vivimos y nos movemos y somos. Entonces, a partir de haber alcanzado salvación eterna por la gracia de Dios en Cristo Jesús, esta misma gracia debe ser la matriz de todo lo que somos y hacemos. Y la intención aquí, hermanos queridos, es reconocer el poder de la obra de la cruz y de la gracia del Señor, pero en este mensaje intentar aterrizar esa gracia respecto de cómo ella debe moldear mi existencia. La gracia del Señor es la que debe articular todo lo que yo soy, no solo en mis acciones, sino en mi propia esencia. Yo debo ser, en el buen sentido, una persona graciosa, ¿no? Una persona que también pueda andar como Cristo, lleno de gracia y también lleno de verdad. Cuando nos preguntamos aquí, ¿cómo yo puedo hacer que la gracia del Señor, entonces esa que el Señor me reveló en la cruz, pueda materializarse también en mi vida? En primer lugar, haciendo que la gracia sea el motor que active nuestros ministerios. Aleluya. Hay una realidad tremenda en la vida de Abraham, ¿no? Si me ponen Génesis 22, 1 al 8, que les agradezco, hermanos queridos. Abraham impregnó su ministerio bajo la gracia de Dios. Sabía que esa gracia era antes de los tiempos de los siglos. Esa cuestión tremenda yo veo que era la base del conocimiento interior de la fe de Abraham, era saber que Dios venía moviéndose desde antes de la fundación de los tiempos en su gracia y en su poder. Dice, no, todavía, ahí está. Aconteció entonces después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Todavía le faltaba harto para llegar, ¿ya? Pero al tercer día ya lo vio. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¡Oh, qué fe! ¿No? Yo y el muchacho iremos a adorar, pero vamos a volver los 2. ¿Seguimos? Y tomó Abraham la leña, ¿leí eso ya no? No. El del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, bueno, ahí entró la cosa, ¿no? Yo creo que al segundo día, yo creo que Isaac pensó, mi papá va a pasar a comprar por ahí en la feria un corderito. Y resulta que ya era el tercer día y ya estaban llegando al monte mismo y nada de cordero. Le empezó a caer el entendimiento que algo especial estaba sucediendo allí. Entonces dice, Padre mío, y respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña,
¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? Y entonces, ¿qué responde Abraham? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Esa frase, amados, es lo que une la historia de la redención. La historia de la redención se une en esta frase. Dios proveerá el cordero para el holocausto. Antes de la fundación del mundo fue provisto. Gloria al Señor. Antes, no antes, en la presciencia de Dios se proveyó. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién proveyó el cordero para el sacrificio para cubrir la vergüenza de Adán y Eva? Fue el Señor que lo proveyó. Cuando Abraham estaba mirando en ese momento histórico, cuando el Señor le había prometido a él que el destino de la humanidad, el destino de todas las familias de la tierra, dependía de la simiente que vendría de él, y viendo que la simiente habría de aquí a poco ser asesinada por su propia mano, él tenía la misma convicción que venía ya desde la eternidad. Esa es la fe. La fe no es decretar o proclamar algo que no existe. La fe es creer que Dios ya lo proveyó. La fe descansa en el accionar eterno de Dios. Y entonces cuando dice Abraham, Dios va a proveer el cordero, él está entrando en sintonía con aquello que nos predicaban en la mañana temprano, en aquello que ya había sido entonces decretado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de que habría el cordero en el Hijo de Dios, que sería entonces aquel que sería ofrecido en holocausto para salvación de la humanidad. Cuando llega el capítulo 5 del Apocalipsis, hay una imagen ahí que a todos los que lo hemos estudiado nos conmueve. Yo estudiando Apocalipsis en ese texto con otros hermanos nos quebramos muchísimo porque dice que la visión ahí dice que llega el Hijo a los cielos, asciende, el Señor resucitado asciende a los cielos. Pero antes de llegar allá había la imagen del Padre con el libro del destino de la humanidad en sus manos, ¿no? Un rollo sellado con 7 sellos. Y ese rollo en la mano del Padre, que lo tenía ahí, ¿no es cierto?, en su mano, dice que un ángel sale proclamando, diciendo, y dice con gran voz, decir que gritaba, yo soy bueno para darle fuerte, pero no lo voy a dar por amor de los vecinos. Y el ángel comenzó a gritar que, ¿dónde hay alguien? ¿Dónde hay alguno? ¿Dónde? Y empezó entonces en los cielos a buscar, no encontró ninguno. Después en la tierra no encontró ninguno, ni debajo de la tierra encontró ninguno. Y Juan, viendo esa visión, dice que se puso a llorar. Y lloraba, y dice Juan, expresando ahí el propio sentimiento de escritor, que increíble, me encanta que él se compromete con lo que, yo digo que el que profetiza tiene que estar comprometido con todo lo que profetiza. Él llora y se quebranta, entonces el ángel grita, ¿quién es digno? Y dice, y no había nadie, ninguno. Y entonces el ángel le dice a que, proclamando con gran voz, no tiene respuesta hasta que aparece uno de los 24 ancianos y se acerca a Juan y le dice, y lo reta, me gusta la expresión en el griego porque es como decir, déjate de llorar, miércoles. Menos mal que me salió miércoles. Pero usted pensó otra cosa, ¿cierto? Seamos sinceros. Para de llorar. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y hasta ahí todos los que creíamos en el antiguo pacto y todos los judíos saltaban. Pero dice que Juan se da la vuelta y mira y ve al Cordero de Dios. Ve que la provisión eterna estaba todavía vigente, que estuvo vigente en la eternidad pasada. Estuvo con Abraham, estuvo en la cruz del Calvario y también está destinada a la acción eterna. Cuando Él ve el destino de la humanidad hacia la eternidad, ¿quién ve? A un Cordero. Y eso, hermanos, define nuestro ministerio, debe definirlo, porque el Cordero simboliza despojo, sufrimiento, significa entrega. Usted como pastor, pastora, fue donado a la iglesia. Fue dado a la iglesia, no para que usted usufructe de la iglesia, sino que la iglesia usufructe de usted.
Usted es un regalo de Dios para la iglesia, para que la iglesia sea bendecida a través de su vida. ¿Ve que es la contramano? Dios no me llamó para ser Señor, me llamó para ser siervo, para servirlo, para que la iglesia entienda. Dios en el poder, Jesucristo en el poder de la resurrección, el Padre le dio esa autoridad de poder constituir hombres y mujeres, entonces, para el llamado del ministerio. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hacer que nuestros ministerios, que el motor de nuestros ministerios sea la gracia del Señor, no es muy fácil. Porque el entender que el Señor, en la expresión en el griego, la kenosis del Señor, tiene que ser también el motor propio. Cuando Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. ¿Para qué sirve la cruz? Para salvar. Diga conmigo, la cruz sirve para salvar. Y si tú vas a tomar la cruz, la que te corresponde a ti, no va a ser para tu beneficio propio, sino para salvar otros. Es decir, el Señor está diciéndome a mí, tú tienes una posibilidad gloriosa de compartir mi propia kenosis, mi propio despojarme, tomando la cruz, entendiendo que llevando tú una cruz estás diciendo públicamente que tú vas en camino de la ayuda de otros que están perdidos. Que ya no estás pensando en ti mismo, sino que estás pensando en aquellos que han de ser salvos y que han de recibir entonces la palabra de Dios y el testimonio de Cristo a través de tu propia vida, de tu propia experiencia. Aleluya. Nuestros ministerios están llenos de desafíos. Las pruebas, ¿no? Aquí vamos a llorar un poquito porque también es bueno. Hay hartas pruebas. Las pruebas son inherentes. Yo de mi hijo lo estoy donando a todos como pastores. Y de repente a tal hora me llaman algunos y me lloran. Yo le digo, ya, me entusiasmé mucho. A veces yo creo que cuando Abraham recibió ese mandato del Señor, tiene que haber quedado así, ¿cómo funciona el Señor? ¿Acaso Él no me dijo que a través de mi simiente, de la simiente, iba a ser bendecida toda la familia? Y a mí me encanta, hermanos, cuando nuestro juego de probabilidades ministeriales se nos va al agua. Se ríen los pastores, ¿es cierto? Cuando decimos, no, yo tengo una súper buena estrategia de crecimiento. Y la empieza a aplicar y no llegó nadie. Yo sufrí por tiempo de tertícolis, ¿sabes? De que con el cuello chueco. Porque yo dije, una iglesia tiene que moverse en oración. Entonces le dije a los hermanos de aquí, todos los días, miércoles en la mañana en la iglesia de la Reina nos vamos a reunir a orar a las 7. Y yo llegué a las 7. Y de tanto mirar para atrás por si llegaba alguien, no llegaba nadie. El cuidado de querer prefijar nuestro servicio al Señor de manera gerencial. ¿No? Las 10 pautas para una iglesia de éxito. Yo digo, el esposo, la esposa, más 8 hijos. Si algún pastor no la sabe, con esa se salva. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Aleluya. Fue en esa prueba que Abraham volvió a ver la gloriosa gracia de Dios. Yo creo, hermanos, que estudiando una vez la iglesia, la epístola a los Gálatas, que Pablo usa mucho el testimonio de Abraham, en la iglesia se nos reveló la gracia del Señor y lloramos los hermanos. Nos pusimos a llorar, dije, oh Señor, qué bueno, qué bueno. Porque cuando uno entiende que Cristo es la resurrección y la vida, y el que en mí crea, aunque esté muerto, vivirá.
¿no? Como Mauricio intentaba enseñarnos, si estábamos muertos, jodidos, hediondos. Ya pasábamos los días de Lázaro. No quiero ser más descriptivo, ¿no? Pero en esa situación vino el Señor y nos rescató. Puede ser que estés sintiendo que tu servicio al Señor está como camino de 3 días y ves de lejos que hay que ir y sacrificar. Pero hazlo en fe en el Señor y di, sí, Señor, amén, yo sigo hasta el final, voy adelante, porque creo, Señor, que tú proveerás el cordero del holocausto, tú lo vas a proveer, no tengas ninguna duda. Aunque no haya nadie y esté nadie, di, sí, Señor, tú has provisto ya el cordero, aleluya. Y si está el provisto el cordero, entonces hay salvación, aleluya. Si no ves a Cristo en tu servicio, entonces detente, examina y vuelve a mirar hacia la cruz. Esa cosa la pasamos en ciertos momentos de la vida cristiana de servicio. Sujetamos Cristo hacia la acción de la salvación y gloria al Señor, dice Efesios, no es verdad que nosotros que por gracia somos salvos y no por obras, para que nadie se gloríe, es un don de Dios. Pero la salvación no significa solo el rescate de esta vida para irnos a la vida eterna, no significa solo un pasaje, un ticket para yo arrancarme del infierno y poder irme al cielo. Significa que la gracia salvadora de Cristo le da una nueva dimensión a mi existencia. Que la gracia del Señor determina en mí un nuevo trayecto en lo que yo soy, como lo hizo con Abraham. Abraham era el padre de la fe, pero así se describe en la Escritura. Pero también era un hombre, era padre de la fe porque entendía que su fe descansaba en la gracia del Señor. La segunda cosa es reconocer la gracia del Señor en los demás. Aleluya. ¿Puedes decirle al que está al lado suyo, doy gracias al Señor por la gracia que Dios te dio? ¿Sí? Aleluya. Yo doy gracias al Señor por la gracia que el Señor te dio. Aleluya. Nosotros estamos acostumbrados a juzgar por la meritocracia. Pastor Mauricio, si hoy día aquí estaba Dante Gebel, ¿cuánta gente tendría por aquí, más o menos, hubiera podido congregar? En el estadio. Pero vinimos nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cierto? No, porque ya. Meritocracia. No, le ponemos a la gracia mérito. No, y la gracia no, el mérito no puede cabalgar encima de la gracia. Es gracia y verdad. No es mérito, no es porque yo lo conseguí. Es porque el Señor ha sido bueno. Aleluya. Y por eso le damos loor. Definimos nuestras relaciones por prestigio, por el estatus. Así es que reconocemos, ¿no? Nosotros tenemos el diseño, el chip mental de la academia griega, el currículum, el desarrollo de los estatus y de los grados. Eso está aquí, está metido aquí en el chip. No tenemos la visión de la mesa judía. Nos cuesta, por eso cuando cenamos con el Señor nos cuesta entender que ahí lo único que estamos haciendo cuando cenamos con el Señor es mostrando que la gracia nos igualó a todos en la misma mesa. Aleluya. La cruz del Calvario es locura, así como ha sido dicho, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles una locura. La gracia de Dios es incomprensible, irracional, no nos cabe en la mente, sobrepasa el entendimiento, por eso solo podemos recibirla por revelación del Espíritu. Mire, dice una historia, Lucas me gusta mucho como evangelista, él cuenta una historia que subieron 2 hombres a orar al templo, un fariseo y un publicano.
Aleluya. Los de allá y los de acá, no sé cuál, ustedes se identifican. Y cuando llegó la hora de orar, el fariseo dijo, Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ni aún como este publicano. Yo a veces predicaba y me acuerdo, en aquellos años decía, gracias al Señor que no soy bautista. Soy pentecostal, aleluya. Y allá llegué a Brasil a pastorear entre los bautistas. Y pedirle perdón a los hermanos bautistas porque fueron tan amorosos. Yo le decía, yo pensaba que ustedes no eran ni cristianos. El publicano oraba así. No, dijo el fariseo, todavía no terminó con él. Dice, ni aun como este publicano, ayuno 2 veces a la semana. Ya, a él, levante la mano. La chorrillana. Él tuvo que ayunar la chorrillana ayer, ya vale. Y hoy día también, por de picado. 2 veces a la semana ayuno. Yo ayunaba, me acuerdo que después que leí el libro de G. Ávila me puse a ayunar, no sé, me duró la cuerda como un mes. Después me dio hambre y me olvidé. O sea que yo no le gano ni al fariseo. Y dice, y doy diezmo de todo. Hace mesa, pues. El hermano me preguntaba, ¿el Señor quiere que yo le dé los diezmos del bruto o del neto? Yo le dije, dale el diezmo por bruto. Dice el fariseo, yo doy el diezmo de todo. O sea, nos dejó a todos chicos. Entonces no nos queda más que identificarnos con el otro. Porque el publicano decía así, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Se acuerdan de esa frase, Dios sé propicio? ¿Quién la dijo antes? ¿Quién la había dicho antes? Abraham la había dicho. Dios va a propiciar el sacrificio, Dios lo va a proveer. Cada vez que uno proclama las palabras de la eternidad hacia la eternidad, cuando viene el anciano, es el del 24, y le dice a Juan, y mira y dice, y ve al Cordero, y dice, oh, y está el Cordero ahí todavía, y va a estar de la eternidad a la eternidad, es para que lo veamos a Él. Cuando no estemos con Él, ¿sabe a quién usted va a ver? A un Cordero como inmolado. Ya, ahí ya quiero parar ya. Digo, Señor, ¿qué voy a hacer ahí? Si no, quedarme. Dice, hijitos, si alguno de vosotros hubiese pecado, ¿hay alguno aquí? Dice, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y yo creo que el Señor delante del Padre no dice nada, nada, ni una palabra, sino que ve al Miguel ahí y yo me agarro de él y me salvo. Porque el Padre ve al Hijo y dice, y pagaste por este canalla. Todo lo que hiciste fue por Él. Y esa abogacía del Señor es indiscutible desde la eternidad hasta la eternidad. Aleluya. Ah, ¿quién descendió a su casa justificado? Diga conmigo. Yo, el publicano. Yo descendí. Y uno dice, no puede ser. Le voy a dar otro ejemplo para que entienda para dónde quiero ir. Dice Pablo, hablando a la iglesia, ¿sabe usted quién era Pablo? Hebreo de hebreos, fariseo, perseguidor de la iglesia, judío entre judíos, romano con ciudadanía, estudioso en todas las cosas, conforme a la ley irreprensible, era el judío. ¿Ah? Y ahí estudió, aleluya. Y dice que Pablo escribe así, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. No puede ser. Dice el judío. Pero si yo llevo más de 1000 años.
guardando la ley, tratando de dar los diezmos, de hacer esto y lo otro, y de obedecer los 600 y tantos mandamientos de la ley. Y viene este que es judío y dice que todo también es para ellos. ¿Sabe qué es lo que es un gentil para un judío, especialmente ortodoxo hasta el día de hoy? Un perro. Un perro, ¿cómo puede ser? Que para ellos también. Porque la gracia, yo tengo que aprender a mirar a los otros conforme a la gracia del Señor. Un ejemplo clásico es cuando ve el hijo de los dos hijos del padre, uno el menor, el hijo pródigo que se va y se farrea, ¿no? Y vuelve. Y el padre lo recibe y lo abraza y le pone anillo y hace la fiesta. ¿Y cómo estaba el hermano mayor? Diciendo, no puede ser que mi papá haga esto con este tipo. Lo menos que podía hacer es ponerlo 6 meses contra la pared y ponerle un cono con las orejas de burro. No puede ser, es chocante, hermanos, la gracia del Señor es una locura. Es una locura para los que se pierden y nosotros, hermanos, cuando empezamos a medir a los demás hermanos en los méritos, queremos decir, no, él no es justo, no me parece justo que un gentil, si yo soy judío, no me parece que también hayan recibido las mismas promesas, si las promesas son de nosotros. Y este que era el judío más judío de todos viene y nos predica eso. Yo crecí en un barrio difícil en Santiago, donde usted entiende lo que quiere decir difícil. ¿No es cierto, hermano? Entendió al tiro. Y en el barrio había algunos malos, re malos. Y había un famoso llamado Yulai, que era una persona asesina. Y él cada vez que había un grupo de jóvenes o en alguna fiesta, él llegaba y tomaba su cuchilla y trataba de acuchillar a alguno. Y yo con esta carita de palo que tengo, cuando él llegó un día me quedó mirando a mí y me pescó del cuello y me sacó hacia la calle y ahí sacó la cuchilla. Y yo por la misericordia y la gracia del Señor, que me bendijo con toda bendición celestial, doy gracias a Dios porque yo, por dos cosas, yo por mi brazo largo y por la nariz grande del otro. Porque en acto de sobrevivencia, ¡pum!, le mandé el guatacazo. Y el diablo mismo saca y empieza. Y yo la otra cosa que le doy gracias es que cuando uno está en esa, corre, no sé, le gané a Usain Bolt. Agarré vuelo, corrí, ya me decían los amigos, oye, corriste como bala. Pero ¿cómo no? Si el otro venía. Y llego a mi casa, me doy un saltito del pescado y entro al antejardín y ahí me quedé. Ahí el tipo se quedó 3 días en la esquina de la calle, de mi calle, que era sin salida, se quedó esperando porque él quería matarme. Bueno, gracias al Señor pasó el tiempo y no lo consiguió. Y estaba un día predicando en la Capilla Macul, años después, Capilla Macul, quien conoce en aquellos años el pastor René Arancibia. Estaba predicando yo ahí, aleluya, gloria al Señor, que el Señor salva al pecador, no importa el pecador, si era malo el pecador, Dios lo salva. Y había uno ahí, amén, aleluya. Y yo dele y vamos, y de repente levanta la cabeza y era el Yulai. Y dije, Señor, este no. Señor, hace una excepción de tu gracia, este no. Y a este le faltaba un diente, entonces no me podía confundir. Dije, Señor, no puede ser.
Y al final de la prédica, yo que ya era pastor, yo ya me dijo, pastor, muchas gracias, y me abrazó. ¿Y que usted se cree muy bonito? No, no es así tan fácil. Es la gracia de Cristo. Nosotros tenemos Jesús así como diciendo que Él puede agarrar así porque Él tiene que agarrarnos, ¿no? Si el hecho de que Él me haya tomado y me haya perdonado, me haya inscrito en el libro de la vida, fue un acto de tremenda gracia. Y nosotros, hermanos, tenemos esta actitud de mirar a los demás no de la óptica de la gracia, sino de la óptica del mérito. No, decimos este no se merece. No, pues si no depende de que se merezca o no se merezca, significa cuando que estamos desarrollando la obra de Dios en nuestra vida que debemos actuar entonces bajo la gracia del Señor. La gracia del Señor me ha hecho hijo de Dios, porque Él me amó primero. Aleluya. ¿No le alegra eso? No somos hijos del diablo, somos hijos del Señor. Aleluya. Esta frase que me gustaría que la dejara grabada usted en su corazón. La mayor contribución que el cristianismo le hace a la sociedad humana, la mayor contribución y la mejor cosa que la raza humana puede oír, que hay gracia de Dios, que hay gracia en el Señor. Eso es la mejor manera de nosotros bendecir a las personas, poder decirle, en Dios hay una gracia poderosa que le puede recibir, no importa cuál sea la condición que usted tenga, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, hasta del Yulai. Capaz que me toquen las mansiones celestiales, está al lado de él. En tercer lugar, sirvamos al Señor no por obra, sino por gracia. Yo recibo de gracia, debo dar de gracia. Dice Pablo a los Corintios, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? No, pues esto me lo gané yo. Dios me llamó a mí. Esto ha sido con sacrificio. ¿No? Y el padre que nos mira de arriba dice, no, este no se da cuenta de que todo lo que ha llegado a ser ha sido por mi misericordia y mi gracia. Aleluya. Aleluya. Considera que lo que eres y llegarás a ser es solo por la gracia del Señor. Lo dice también Pablo, porque por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, la gracia es la que nos hace eficientes. Nos permite entonces no desmayar, nos permite correr la segunda milla, hacer el esfuerzo que va más allá de lo que nosotros podemos alcanzar. La gracia no es el poder de Dios manifestado para crear una raza de vagabundos espirituales. No, la gracia articula un mover de la iglesia hacia las personas que están, disculpe que lo voy a decir en el buen sentido, están en desgracia. La gracia del Señor debe movernos a nosotros de tal forma como iglesia de que toda persona desgraciada en el mundo pueda encontrarse con la gracia reveladora de Jesucristo que le da una nueva razón a su propia existencia. Aleluya. Dice, ¿cómo estoy? ¿Me quedan cuántos? ¿15? ¡Oh! Gracias. Aleluya. Filipenses 3 al 7. Filipenses 3 al 7. ¿Quién era el apóstol Pablo? Lo vamos a ver aquí. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celos, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aleluya. ¿Hasta ahí llegamos? Sí, esa descripción de Pablo. Había en él una gloria personal por eso. Él cuando le escribe a los hermanos a la iglesia está reafirmando su ministerio solamente porque muchos se lo ponían en duda. No porque quisiera él gloriarse. Y una frase que él tiene en 2 de Corintios, queridos, 11, 30 al 33. 2 de Corintios 11, 30 al 33. Dice, si es necesario gloriarse, mire, lea conmigo. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mí. ¿En qué? En lo que es de mi debilidad. Dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto. No se fue en avión el hombre. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Hasta ahí? Sí. Dice, si tengo alguna cosa de la que me glorío, no es de todo mi currículum. Me glorío de mi debilidad. Y ese ejemplo, cuando Aretas cierra la ciudad de Damasco, en Damasco a él le pasó, camino a Damasco se convirtió y ahí en Damasco mismo ya habían, ¿sabe que cuando Pablo se convirtió quedaron tan enojados los judíos que 40 se juramentaron no comer ni beber hasta matarlos? O sea, 40 muertos. 40. O sea, quedaron tan impresionados. Yo digo, parecido así que un día apareciera en la CNN en los Estados Unidos, Osama Bin Laden no murió Osama Bin Laden. Y aquí lo tenemos, y sale Osama Bin Laden ahí diciendo, yo estoy aquí y voy a votar por Donald Trump. Y me convertí a Jesucristo. Y nosotros íbamos a decir, no puede ser, a veces hay que matarlo. Hoy la ayatola ya de Irán llegar a Israel diciendo ahora me convertí en judío. Vengo a circuncidarme. Más o menos por ahí es la distancia. ¿Entiende usted lo que quiero decir? De que el apóstol, que Pablo se haya convertido al cristianismo es una distancia semejante, que provocó ira tremenda en los judíos de ver a él entonces llegar y convertirse. Dice que a él lo descuelgan en un canasto. Yo me imagino el muro alto y un montón de hermanos y el canasto para allá y para acá. ¡Qué gloria! Y este era que estaba igual que yo, más piti que yo, así, más en la noche y colgando, zamarreándose para allá y para acá, diciendo, chuta, el menso aguijoncito. Señor, si yo ando en tu obra, ¿no lo ha dicho usted? Pastor, si algún día los hermanos lo quieren echar en un canasto, diga así, me glorío en mi debilidad, Señor. Nosotros no nos cuesta mucho entender la gracia. Pablo llega ahí, no sé, tuvo que huir, arrancó por la idea de entonces de los judíos querer matarlo, ¿no? Dice, arrancó 3 años al desierto de Arabia y va a Damasco y tiene que arrancar de nuevo.
y luego arranca hacia Tarso. ¿Y sabe que en Tarso va quién a buscarlo? Bernabé lo va a buscar, porque Dios es lleno de gracia y pone siempre a alguien ahí, un hijo de consolación, para que en medio de nuestros canastos de la vida podamos tener a alguien que esté cerca de nosotros. Quiero terminar con este punto. Permita entonces, en cuarto lugar, que la gracia de Dios en Cristo lo inunde como el cuerpo se sumerge en el mar. Deje que la gracia del Señor lo inunde. Después de Pablo testificar delante del concilio en Jerusalén, y en esa oportunidad recibe la bofetada, ¿no? Si ustedes conocen esa historia, por injuriar al sumo sacerdote, a quien trata de sepulcro blanqueado. Dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerán ni beberán nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Dice el texto, eran más de 40. Cuando Pablo ora al Señor, dice, yo creo una de las tesis que se mantienen ahí, lo sabe cuál era el aguijón de la carne de Pablo, pero yo creo que gran parte de ese aguijón era el hecho en que él más se movía en la gracia del Señor, más sufrimiento tenía, más debilidad le alcanzaba, más persecución. La lista de lo que él sufrió fue gigante, muy grande. Digo, Señor, el despojar de Pablo fue tan tremendo que él insistió en su predicación, él haber sido llamado a ser el apóstol a los gentiles, era un llamado al sacrificio de la vida. Y en todo lugar donde él estaba tenía que pasar penurias hasta el final de su ministerio. Y entonces el apóstol Pablo sufría de ese aguijón en su carne. Puede que haya sido una enfermedad, pero yo creo que cuando él oraba al Señor y le decía, Señor, es como a veces los siervos del Señor dicen, Señor, pero yo he puesto a mi familia, a mis hijos, he puesto a mi esposa, hemos estado en el ministerio, pero resulta que tenemos que permanentemente estar pasando momentos bien difíciles. El servicio al Señor lleva inherente a veces el sacrificio y momentos donde no hay realmente un acompañamiento de los hermanos, de la gente misma, ¿no? Mientras más intenso sea su ministerio, con mayor fuerza va a tener que sentir eso. El aguijón entonces le mostró a Pablo que él era débil, que era insuficiente, le impidía, es que Pablo, yo creo que cuando Pablo no se atrevió a decir que él fue el que fue al tercer cielo, no se atrevió porque dijo, si ya con las revelaciones que he tenido que pasar esta, si le cuento a los hermanos más encima que yo fui al tercer cielo y vi y escuché cosas inefables, me va a venir una más grande todavía. Aleluya. También dice, he orado 3 veces. Cuando el Señor permite el aguijón, y el aguijón, cuando él oró, lo mantuvo de rodillas. Es decir, Dios permite eso. Y la expresión más maravillosa aquí que quiero dejarle para terminar, que el Señor le dijo a él, bástate mi gracia. Que te baste mi gracia. ¿Nos basta la gracia del Señor? Bástate mi gracia. Aleluya. Puede que te sientas en el canasto, sientas que estás siendo bajado por el muro, o medio perdido en la noche oscura, aguijoneado. A veces uno se siente así. Se siente no traicionado por las circunstancias. Hay situaciones en la vida que duelen, que están ahí, se mantienen. Cosas que a uno a veces dice, Señor, sácame esta cosa que está aquí, que me afecta y me molesta. Una situación de actitud personal que debe cambiar y cosas que están allí que nos duelen, ciertamente porque somos hijos del Señor. Y el Señor al terminar esta palabra nos dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. El Señor dice, yo tengo un trono, el trono de la gracia inamovible. Por eso que le puso trono, no lo mueve nadie. ¿Sí? Dice que
luces de la gracia vienen por todas las escrituras. Había en el Antiguo Testamento la ciudad de refugio donde arrancaban los delincuentes, los patos malos de aquella época, y la justicia no podía agarrarlos, y ahí tenían que quedarse para vivir. Cuando alguien le hacía mal a otro o lo asesinaba, corría al templo y se agarraba de los cuernos del altar y ahí se quedaba, y el otro no lo podía tocar. ¿Por qué? Porque estaba protegido en la presencia del Señor. Todas esas cosas eran cosas que no eran inamovibles, cosas circunstanciales, pero en el nuevo pacto, por medio de la sangre de Jesucristo, en la cruz del Calvario, tenemos acceso a un trono de la gracia. Y termino con esto, hermano. Contaba un misionero brasileño, bueno, él es de origen inglés, amigo mío, fallecido, teólogo grande en Brasil, Russell Shedd. Él, un día sentado tomando un café, me contó, me dice, yo estuve predicando en Irlanda y en una iglesia de más de 100 años, decía él, y en esa iglesia, mientras yo predicaba, me di cuenta que al lado había una silla, así como esta que está aquí. Y estaba esa silla ahí. Y entonces cuando terminó la reunión y fui con el pastor a almorzar a su casa, le dije, pastor, me llamó la atención esa silla que estaba ahí. Y el pastor le dijo, mire, cuando esta iglesia fue construida hace más de 100 años atrás, los hermanos de aquella época pensaron que si había algún hermano dentro de la congregación que estuviera pasando una situación de lucha espiritual, de batalla fuerte, donde el aguijón de su carne, de su propia carne, que cada uno tiene uno y algunos tienen más de uno, estaba ahí atacándole, entonces ese hermano podía venir y sentarse en esa silla y la iglesia habría de venir y orar por él y fortalecerlo y darle una palabra de ánimo. Y él dijo, pastor Shady, en 100 años nunca nadie ha venido a sentarse. Nunca nadie se sentó. Ahí está como una tradición histórica y ¿sabe lo que hacen las tradiciones? Producen inutilidad en la vida de Cristo. Porque se queda la tradición y no se queda la acción misma. Y en este momento aquí hay un trono de la gracia del Señor. Aleluya. ¿Cómo vivir siendo tan miserable cuando tenemos tanta riqueza? ¿Cómo vivir vidas tan desgraciadas teniendo tan grande gracia? ¿Cómo sufrir tantos dolores en la soledad, en la aflicción, teniendo un Dios que es tan glorioso en poder socorrernos? Aleluya. Yo quiero en este momento orar y me gustaría a mí yo sentarme primero, ahí, para que oraran por mí. Pero si alguien quiere venir y sentarse, o varios quieren venir y sentarse, o no sentarse, quedarse en pie para que oremos y pedir que la gracia del Señor nos bañe, caiga sobre nosotros, nos inunde y pueda modificar nuestros ministerios, nuestros servicios. Hermana, usted que está en la cocina, es un ministerio glorioso. El hermano Miguel y yo le damos gracias al Señor por ese ministerio glorioso, cuando son manos ungidas, ¿no? Personas que nos atienden, los hermanos cuando corren por ordenar, todo eso son servicios, son dones del Señor que edifican a la iglesia. Si estás en una batalla espiritual, es el momento de resolverla en la presencia del Señor. Vamos a ponernos de pie. Y yo no me gusta jugar con las palabras, sino hacer un llamado sincero. Está a disposición este lugar para que usted venga y ore junto conmigo y diga, Señor, yo me voy a sentar en el trono de tu gracia, donde voy a recibir el oportuno socorro y la misericordia tuya va a fluir sobre mi vida. Aleluya. Pueden pasar nomás, vengan aquí adelantito. Vamos a orar al Señor, pedir que Él se glorifique, se manifieste, dándonos entonces el oportuno socorro que nos es necesario. Yo creo que debían pasar todos, yo creo que debían pasar todos. Si viniera un ángel de Dios aquí adelante, ya se hubieran venido todos. Pero venga delante del Señor y diga, Señor, eso es lo que vamos a hacer, orar a ti, Señor. Me siento como adentro del canasto, ¿no? Como siendo movido, estoy en una situación difícil. Pero Señor, qué gloria mayor tenemos en ti, Señor, aleluya, bendito.
Bendiga el nombre del Señor. Diga, Señor, estoy aquí, Señor, buscando tu socorro. Estoy aquí, Señor, orando para que tú seas mi fortaleza, que la gracia tuya fluya sobre mí, Señor. Aleluya. Padre, bendito sea tu nombre por Jesucristo. Oh, Señor, qué maravillosa gracia. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Señor, Señor. Tú, Señor, nos inundas de ti, Señor. En Cristo somos, en Cristo nos movemos, en Cristo estamos, en Él lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Una gracia que va desde el siglo y hasta el siglo. Cordero, Cordero glorioso, Cordero glorioso. Te vemos la gloria tuya, Señor. Y nuestra alma se levanta, nuestro corazón se fortalece, nuestra situación interior, Señor, se anima. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Bendice, Señor, este rebaño aquí, Señor. Gente tuya, gente del Señor, gente que está inscrita en el libro de la vida, gente que tú has conocido desde antes de la fundación del mundo. Te reconocemos, Jesucristo, por ti somos, nos movemos, por ti nos vivimos, Señor, por ti, Señor, caminamos, por ti te servimos, Señor, bendito, bendito, Señor. Aleluya, aleluya, vinanderosa tino. Ay, ánimo. Ay, no. No. No, ni eso. No. Aleluya. Bendice, Señor, la iglesia en Antofagasta. Bendícela, Señor. Que la gracia de Cristo fluya en la iglesia en Antofagasta, en Calama, en Mejillones. Señor, en cada lugar, Señor, de esta región del norte de Chile. Que tu gracia fluya a través de gente llena de gracia, llenas de Cristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya. Santo, santo es tu nombre. Bástate mi gracia, te dice el Señor. Que mi gracia te baste, te sea suficiente. Aguanta, aguanta, yo estoy contigo. Aguanta, yo estoy contigo. Soporta, yo estoy contigo. Yo te bendigo, yo te fortalezco. Yo soy tu ánimo. Yo mandé sobre ti al Consolador, está allí, gime, clama, yo te voy a responder. Oh, aleluya, aleluya, aunque seas bajado del muro, aunque estés dentro del canasto, aunque hayan 40 que te quieran matar, no importa, yo estoy contigo, dice el Señor, y si yo estoy, ¿quién puede contra ti? Bendito el Señor. Oh, exalte al Señor. Diga, Señor, por tu gracia soy salvo. Por tu gracia tengo vida eterna. Pero también por tu gracia tengo una vida nueva. Tengo una realidad distinta de vivir. Por tu gracia. Aleluya, aleluya. Hazme mirar al otro por medio de tu gracia. Hazme mirar al hermano, a la hermana en la gracia de Cristo, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Bendito, bendito Cristo, bendito Jesús. Santo, santo, santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo quisiera no cortarlo, yo creo que vamos a dar unos tiempos más para que el Espíritu nos llene. Vamos, hay llenura del Espíritu Santo. Diga, Señor, renuévame, lléname de espíritu, lléname de tu espíritu, Señor. Clámelo. Si es necesario renovar su gratitud, su acción espiritual, dígaselo al Señor, lléname, Señor. Lléname, Señor, que haya un fluir tuyo en mi vida, Señor.
Dígale, tanto tiempo que la vida suya espiritual se ha ido adelgazando, enflaqueciendo, pero tiene oportunidad usted de decir, Señor, yo quiero vibrar en ti, Señor, quiero sentir tu presencia en cada momento, ser, Señor, aquella fuerza que tú me diste desde que te conocí, Señor, y aprendí a servirte, que se renueve en mi corazón, en mi vida. Llena, Padre, llena, Padre, llena. En el nombre de Jesucristo. Oh, por tu poder y tu gracia, por el poder y tu gracia. Santo, santo, santo es el Señor. Aleluya, aleluya. Mi pastor, si quieres ayudarme. Aleluya. Padre precioso. Padre precioso. Padre precioso. Perdónanos, Señor. Señor, por falta de gracia hemos herido a la iglesia tuya, Señor. La falta de luz sobre la cruz nos ha hecho enseñorearnos de nuestros roles, Señor. Y miramos el servicio y miramos, Señor, nuestra posición como un lugar jerárquico. ¿Cuánta gente hoy día está afuera, Señor? ¿Cuántas personas están decepcionadas de ti porque en la iglesia, Señor, no conocieron gracia? ¿Cuánta gente, Señor, que en su vida, Señor, se sintió pecadora, pero además juzgada porque no encontró en nosotros tu gracia, Señor? Padre, es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a pedirte perdón porque no hemos expuesto tu cruz con el sentido que ella tiene. ¿Cuántos líderes, pastores cansados, frustrados y amargados porque no hemos aprendido a caminar en tu gracia? ¿Cuánta gente se ha, Señor, marchado de nuestras reuniones porque fueron mirados equivocadamente? Movilízanos en esta tarde, Señor. Desafíanos a ser, Señor, la gracia visible, Señor. Que tu gracia se exprese a través de nosotros. Que Cristo se exprese a través de tu iglesia. Que el amor infinito tuyo, Padre precioso, logre abrazar a cada persona a través de nuestros brazos. Señor amado, Espíritu Santo, movilízanos como iglesia a salir de nuestra ensimismación. A salir, Señor, de este sentido, Señor, de vivir dentro de nuestro espacio de confort, Señor, para ir a aquellos y decirles que hay un Dios que les ama, que se vuelvan a llenar nuestras reuniones de pecadores, que se vuelvan a llenar nuestros cultos, Señor, de toda clase de gente, que conozcan a través de nosotros el amor infinito, la gracia, aleluya, inconmensurable de nuestro Señor Jesucristo. Padre, nos estás movilizando en esta mañana a volver a la sencillez del Evangelio, a volver a la simpleza de nuestras palabras, a vivir un Evangelio, Señor, como lo viviste en nuestros días, en tus días, Señor. Gracias, Padre. Los pastores acá, Dios mío, asumimos este desafío. Nuestros servidores y colaboradores asumimos este desafío. Yo quiero invitarles a hacer algo profético, hermanos. ¿Por qué no extendemos nuestras manos en dirección a algún punto cardinal? Nuestros pastores que vienen de Calama extiendan sus manos hacia Calama. Nuestros hermanos de Mejillones, nuestros hermanos de Tocopilla, extendamos nuestras manos hacia Tocopilla. Los de Antofagasta, extendamos a diferentes rincones y digamos, Señor, permítenos llegar a cada rincón de nuestra tierra. Vamos, ore conmigo, hermano, ore conmigo, dígale, Señor, queremos llegar, queremos mirar a nuestra ciudad, ya no solamente, Señor, como ciudad, queremos mirarlas como ovejas que no tienen pastor.
Queremos mirarla, Señor, como ovejas que necesitan urgente conocer la gracia. Nos has movido, nos has juntado en este día desde, Señor, diferentes regiones, Señor, para movilizar a tu pueblo y decir, es tiempo de ser los promotores de la gracia, ya no de levantar nombres de ministerio, ya no de levantar nombres, Señor, de corporaciones, ya no de hablar, Señor, de la persona específica. Es el tiempo de la iglesia, es el momento en que la iglesia exprese, alcance, Señor, a toda persona y a toda clase de persona. Abrazamos nuestras ciudades por la fe, abrazamos nuestra tierra por la fe, Señor, y te pedimos, Dios mío, no te pedimos al norte para Cristo, sino que te pedimos que nos movilices a nosotros a ser la expresión de Cristo en nuestra tierra, Señor. Aleluya. Yo digo amén a la palabra, Señor. Yo digo amén en esta tarde. Abrazamos el desafío de la cruz para que nunca más desde nuestros púlpitos, para que nunca más desde nuestros labios nos salga otra cosa que no sea Cristo y a este crucificado. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Preciosa obra sobre nosotros. Si la cruz pensaba, hermanos queridos, mientras terminaba de predicar el pastor Miguel, me arrodillé y le decía, Señor, si realmente tu gracia nos mueve y si realmente la cruz fuera el punto neurálgico de la iglesia, no habrían divisiones. No estaríamos armando congregación en cada esquina porque me molesté acá. No existiría. Pero seguimos en una decadencia porque no hemos logrado entender cuál es la motivación, el norte y la naturaleza de ser de iglesia. Abracemos esa cruz y no la soltemos. Bendito sea Dios. Alguien diga amén a eso conmigo. Gracias, amados pastores.